Nos informan de que un avión podría haber impactado esta mañana contra una de las torres del World Trade Center. ¿Has visto lo que ha pasado? Estaba en el tren y hubo una explosión y todo el mundo salió corriendo. ¡Cielo santo! Parece que un segundo avión... ¡Vamos, aléjense! ¡Venga! El ayuntamiento ha ordenado la evacuación. Podría tratarse de un doble ataque terrorista y les preocupa que haya más objetivos. La mañana del 11 de septiembre estaba en mi oficina cuando entró uno de mis compañeros y me dijo: «Tenemos que salir, corre». Como todos los demás me quedé en shock, pero aún así, ese no fue el momento en el que peor lo pasé aquel mes. Un hombre de Florida podría haberse infectado de anthrax. En una semana ha habido 4 casos de anthrax. La carta enviada al senador Tom Daschle es auténtica. Es el peor caso de bioterrorismo. El gobierno teme que se produzca otro ataque con anthrax o algo aún peor. En septiembre y octubre de 2001, las armas biológicas se convirtieron en una amenaza real. Hay 2 armas biológicas a la cabeza de la lista: el anthrax y la viruela. El anthrax no es contagioso. La viruela sí. Por tanto, un brote de viruela podría tener graves consecuencias. Ha matado a más gente que ningún otro virus. Los eliminamos de la naturaleza, pero no de los laboratorios. Ya no se vacuna contra la viruela porque ya no hay. Pero alguien podría reavivarla a propósito. Podemos erradicar la viruela de la naturaleza, del mundo, pero no podemos erradicar la maldad del ser humano. Virus. Los virus existen desde hace millones de años. Los virus influyen en nuestra historia y en nuestra evolución. Son omnipresentes y los hay de todas formas y tamaños. Una cucharada de agua de mar contiene millones de virus. Una cucharada. Un virus no es nada si no tiene cerca otra célula. No puede hacer nada. Un virus es un paquete de proteínas con una pizca de código genético en el centro. Les gusta introducirse en las células y engañarlas. Son como el caballo de Troya. Utilizan nuestra maquinaria celular para copiarse a sí mismos. Y así es como enfermamos. Los virus tienen la capacidad de evolucionar, mutar. La gente ve a los virus como pequeños monstruos que solo quieren atacarnos, pero no es así. No todos los virus son nocivos. Ser nocivo es una de sus opciones. Son una parte esencial de la vida. Es una lucha constante. Los virus mutan para adaptarse y nosotros tenemos que evolucionar más deprisa que ellos. Virus. Viruela. Yo juro solemnemente profesar fe y lealtad verdaderas a la Constitución de los Estados Unidos. A la Constitución de los Estados Unidos. Enhorabuena, bien hecho. Me llamo Drew y hoy seré el jefe de operaciones. Estáis aquí para realizar un simulacro de atención a las víctimas de una emergencia. Vamos a enseñaros lo que hay que hacer en caso de contagio masivo o brote vírico. Hoy veremos cómo se gestiona un centro de vacunación de emergencia. Ofrecemos vacunas contra la gripe para simular que ha habido un brote y enseñar a los voluntarios cómo hay que vacunar a la población en caso de emergencia. Nuestros planes de emergencia incluyen todo tipo de alertas sanitarias, incluida la de la viruela. La viruela es un agente bioterrorista de categoría A porque es altamente contagiosa y posee un alto índice de mortalidad. El virus de la viruela podría usarse en un ataque terrorista para actuar contra la población civil. Antes de que se descubriera la vacuna, la viruela era una de las grandes plagas de la humanidad.
Se calcula que ha matado a más personas que todas las guerras que se han librado hasta ahora. Solo en el siglo XX, 500 millones de personas murieron de viruela. Es una cifra increíble. Resulta abrumador. Como se había erradicado a nivel mundial, en 1980 se pensó que no hacía falta seguir vacunando a la población. La mayoría de la población no está vacunada contra este virus, por lo que la sociedad de hoy en día sería terriblemente vulnerable ante un brote de viruela. Un virus como el de la viruela es una bomba de relojería biológica. Este es el aspecto que tiene un arma de destrucción masiva del siglo XXI. Si alguien llevara 200 gramos de virus de viruela en viales como este dentro de un maletín y los abriera en el metro, cambiaría el rumbo de la historia. La viruela es la enfermedad más devastadora que ha existido a lo largo de nuestra historia. Ha provocado más muerte y sufrimiento que ninguna otra enfermedad infecciosa. Las probabilidades de infectarse eran de 1 entre 3, y a los pocos que sobrevivían les quedaban terribles cicatrices. Ha matado a reyes, reinas, príncipes, princesas, zares. María Tudor, Guillermo II de Inglaterra, María II de Inglaterra, Luis I de España, Luis XV de Francia, emperadores chinos. Y Pocahontas también murió de viruela. Los europeos la llevaron a América. Si observamos lo que les ocurrió a los nativos americanos, nos damos cuenta de que la viruela es más poderosa que el ejército estadounidense. La viruela les masacró. George Washington tuvo viruela antes de ser presidente y Abraham Lincoln se contagió durante su mandato. De hecho, se le notaban los primeros síntomas cuando dio el discurso en Gettysburg. La viruela pertenece al grupo de los poxvirus. Es uno de los virus más grandes que existen. Puede verse con un microscopio corriente. Los poxvirus tienen genomas muy grandes. El genoma del VIH, por ejemplo, tiene 10 genes. El del ébola, 7. La viruela tiene unos 200. El virus tiene forma de mancuerna. Posee 2 membranas y está cubierto de pequeños cilindros parecidos a las púas de un puercoespín. La viruela solo puede hacer enfermar al ser humano. Muchos virus pueden atacar a especies diferentes, pero la viruela solo afecta a las personas. Es totalmente inerte. No es más que una cápsula que contiene 2 cadenas de ADN y que es incapaz de hacer nada hasta que se encuentra con una célula y la utiliza para multiplicarse. El virus de la viruela se propaga a través de las más ínfimas gotas de saliva que expulse una persona al toser o estornudar. Con inhalar una sola de esas gotas puede desatarse una infección mortal. Durante los 14 días posteriores a que el organismo penetre en un cuerpo, no ocurre nada. Después, la temperatura del individuo comienza a elevarse. Posteriormente aparecerán rojeces con hinchazón que se transformarán en ampollas. Y las ampollas se convierten en pústulas. Los pacientes con una infección leve suelen tener una docena de pústulas. Los que sufren una infección grave las tienen por todo el cuerpo. No se pueden mover. El mero hecho de doblar una articulación hace que sangren y les produce un dolor insoportable. Es una de las cosas más horribles que uno pueda imaginar. Cuando la viruela te infecta por completo, las erupciones de la piel aparecen también en el interior del organismo. En la garganta, en los pulmones, el esófago, el estómago, los intestinos. Es terrible. No hay tratamiento, solo se puede intentar mantener cómodo al paciente. La tasa de mortandad oscilaba entre el 20 y el 50%.
La medicina nunca ha podido explicar exactamente de qué mueren los pacientes de viruela. Es una enfermedad devastadora que destroza el sistema inmunológico. Está claro que la viruela es un monstruo. La erradicación de la viruela fue uno de los mayores éxitos de la medicina. Fue un gran avance que cambió el mundo en el que vivíamos. Pero la duda está en el aire. ¿Podría volver? Nadie quiere hacerse esa pregunta. ¿Cómo afrontaríamos una desgracia semejante? La realidad es que la viruela solo podría volver si alguien quisiera hacerla volver. Desde hace años, existe la preocupación de que los laboratorios creen cepas del virus de la viruela. Es algo peligroso. En 2016, un científico canadiense, David Evans, compró fragmentos de ADN a un laboratorio en Alemania y los usó para sintetizar el virus de la viruela del caballo. Todos los poxvirus son muy similares. El único que afecta a los humanos es el de la viruela, pero si puedes reunir genes diferentes y crear un poxvirus, está claro que puedes crearlos todos. Era la primera vez que alguien creaba un virus de la familia de la viruela. El Dr. Evans fue el primero que lo hizo. Fue un hallazgo muy importante tanto para la comunidad científica como para el gobierno, ya que aquella misma técnica podría usarse para crear el tipo de viruela que es letal para el ser humano. Si el virus de la viruela resurgiera tal como era antes, lo haría en un mundo en el que muy pocas personas están vacunadas y los resultados serían devastadores. En el siglo XVIII, la viruela era una pesadilla que siempre volvía. La gente vivía aterrada ante un posible brote. Podía llevarse a toda tu familia. Y por eso, uno de los médicos más importantes de la historia fue Edward Jenner, porque su invento, la vacuna, salvó millones de vidas. Cambió el mundo, lo cambió todo. La idea de Jenner fue sencillamente genial. Jenner era médico rural, un hombre muy observador y que sabía escuchar. Observó que las personas que se pasaban el día ordeñando vacas nunca se contagiaban de viruela y pensó que podía haber una conexión. Sabía que había una enfermedad que afectaba a las vacas, que era como la versión bovina de la viruela, y dedujo que quizás aquella enfermedad podía proteger a los humanos de la viruela. Me parece increíble que llegara a esa conclusión. Por aquel entonces, Edward Jenner desconocía lo que era la biología molecular. Así que llevó a cabo un experimento que nos horrorizaría hoy en día. En 1796, Jenner usó como conejillo de indias a un niño de 8 años llamado James Phillips. Aplicó pus de vaca infectada de viruela bovina sobre su brazo. Se formó una ampolla. Al niño le subió la fiebre y sintió malestar un par de días, pero al poco tiempo se le pasó. Lo único que faltaba era ver si estaba protegido contra la viruela. Así que intentó contagiarle el virus. Ahora nos parece inimaginable contagiarle una enfermedad a un niño, pero no pasó nada, no se contagió. El virus de la viruela bovina no era letal. Solo causaba una leve infección que algunos pacientes ni siquiera notaban. El cuerpo aprendió a combatirlo. Engañó al sistema inmunológico, haciéndole creer que aquello era viruela. Así que desarrolló anticuerpos para luchar contra la viruela. El nombre vacuna procede de la palabra latina vaca, en español vaca también, y Jenner llamó a la viruela bovina Variolae vaccinae. De ahí procede el nombre vacuna.
Jenner publicó su hallazgo en 1798 y se extendió como la pólvora. Thomas Jefferson se vacunó 3 años después, en 1801, y vacunó a su familia, a sus esclavos y a sus vecinos. En una carta que le envió a Jenner, el presidente Jefferson le dijo que, gracias a su vacuna, la viruela se erradicaría del mundo. La vacunación tuvo un gran impacto en el camino a la industrialización. A mediados del siglo XIX, la viruela ya era cosa del pasado en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, pero en el resto del mundo seguía matando a millones de personas. Estados Unidos dependía de la importancia de la vacuna y lo tuvo muy en cuenta hasta que se erradicó por completo. En el siglo XX se produjeron algunos brotes provocados por viajeros, personas que visitaban sus países de origen y volvían infectados de viruela. En 1947, algunos viajeros llegaron a Nueva York y uno de ellos murió de viruela después de haber visitado todas las atracciones turísticas de la ciudad. Miles de neoyorquinos estuvieron expuestos a la enfermedad. La vacuna contra la viruela solo era efectiva si se inmunizaba a las personas a los pocos días de haber estado expuestos al virus, por lo que millones de personas hicieron cola para vacunarse. En 6 días, casi todos los habitantes de Nueva York fueron vacunados. Algo inimaginable hoy en día. Es imposible predecir la ruta que tomará un virus en un mundo en el que existen los aviones. Todo lo que haya en un pequeño pueblo en la India, África o Sudamérica podría estar en Nueva York o en Los Ángeles en menos de 12 horas. Y en los años 60 y 70 sabían que mientras hubiera brotes de viruela en el mundo, el virus llegaría a cualquier sitio. Así que los científicos analizaron el virus, vieron las herramientas que tenían y dijeron: podemos erradicarlo. Este es un virus que podemos borrar de la faz de la Tierra. Hablar de virus y enfermedades y sus posibles tratamientos es como hablar de una guerra. Es una batalla por la supervivencia, un juego de ataque y contraataque. Y por eso, el virus de la viruela es tan importante, porque gracias a él, la gente se dio cuenta de que era algo que se podía combatir, que no era la venganza de un dios malvado, sino un virus que la ciencia podía eliminar. La creación y el desarrollo del programa de erradicación de la viruela de la Organización Mundial de la Salud fue uno de los sucesos más emocionantes de la historia de la medicina moderna. Fue un proceso histórico en el que la inteligencia y la bondad humanas se dieron la mano en un esfuerzo global. Cuando comenzaron con el programa, 2 millones de personas morían cada año de viruela. Y solo moría 1/3 de los infectados. Al resto le quedaban unas cicatrices terribles y muchos se quedaban ciegos. Cuando se creó el programa de erradicación de la viruela, el virus estaba presente en 5 regiones: Sudamérica, Brasil sobre todo, África Occidental, Central y Oriental, y Sudáfrica, y el subcontinente indio e Indonesia. En la Asamblea de la OMS de 1958, fue Rusia quien propuso que se erradicara la viruela. Aquella era la primera vez desde hacía años que los rusos asistían a la Asamblea, así que los demás países dijeron: vale, si eso es lo que los rusos quieren, no les diremos que no. Así que se aprobó. Nunca antes se había intentado erradicar una enfermedad. Se rumoreaba que el director general creía que sería un fracaso, así que puso al mando a un americano diciendo: cuando salga mal, culparemos al tal Jenderson. En los 60 yo trabajaba en el Centro de Control de Enfermedades y me llamaron para dirigir el programa. Yo no quería. A Henderson le presionaron para que se fuese a Ginebra y dirigiera el proyecto. Y una vez allí, se puso a pensar:
¿Qué puedo hacer para que esto sea un triunfo como lo de llevar al hombre a la luna? Era un proyecto muy complicado de gestionar. Empezaron por 23 países africanos, donde había brotes de viruela. Nuestro plan era vacunar a la población entera. Hablamos de cientos de millones de personas. En un momento dado había 6.800 brotes y por cada brote había cientos de infectados. Hoy en día lo pienso y me parece imposible controlar 6.800 brotes de viruela a la vez. Pero entonces creíamos que se podía hacer. La vacuna era muy efectiva y es una enfermedad que no se puede ocultar. Si alguien estaba infectado, se le encontraba fácilmente. África Occidental era la zona más complicada porque tenía una gran densidad de población y unas infraestructuras muy deficientes. En diciembre de 1966, se produjo un brote de viruela en el este de Nigeria y no teníamos suficientes vacunas. No podíamos vacunar a toda la población. Así que les pedimos a los misioneros que nos avisaran de los nuevos brotes todas las noches por radio. Dividí el terreno en zonas y les iba pidiendo que enviaran a gente corriendo a cada uno de los pueblos donde se había producido una infección. 24 horas después, sabía exactamente dónde estaban todos los infectados de viruela. Así, con las pocas vacunas que teníamos, fuimos pueblo por pueblo vacunando a los enfermos. Detuvimos el brote en un santiamén. Y así fue como Bill Foege descubrió los conceptos de vigilancia, contención y vacunación de emergencia, porque no tenía vacunas suficientes. Vacunaron solo a las personas que estaban en el entorno de los infectados. Y bingo, el virus desapareció porque no tenía a dónde ir. Se podría decir que fuimos más listos que el virus. Lo que no debería ser tan difícil, ya que no tiene cerebro. Pero eso era lo que intentábamos hacer. Uno por uno, redujimos los brotes en todos los países hasta que en 1973 solo quedaba la India. En 1974, la India tenía 500 millones de habitantes, aproximadamente 120 millones de viviendas, 500.000 pueblos y 21 regiones. Para erradicar la viruela, había que visitar todas y cada una de las casas de la India. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a los 120 millones de casas de la India y tardamos aproximadamente 20 meses. Hicimos más de 1.000 millones de visitas médicas. Fue una cruzada. Estábamos muy motivados. Nos motivábamos los unos a los otros, pero lo que más nos motivaba era saber que podíamos derrotar a un virus. Trabajamos sin descanso con el equipo local hasta que pudimos demostrar que estábamos conteniendo los brotes y que ya no surgía ninguno nuevo. Aquel fue el punto de inflexión. Todo salía según lo planeado y en febrero de 1974 hablé con Bill y coincidimos en que podíamos vencer. Creo que aquel último año marcó uno de los momentos más increíbles en la historia de la salud global. Recorrimos el mundo y en 10 años pasamos de 10 millones de infecciones y 2 millones de muertos al año a 0. Estábamos muy contentos. La erradicación de la viruela es uno de los mayores logros de la humanidad. Gracias a ello, se salvaron miles de millones de vidas. Buenas noticias desde Ginebra. La Organización Mundial de la Salud lo ha hecho oficial. El virus de la viruela ha sido completamente eliminado. Aunque se erradicó en 1980, aún existen muestras del virus de la viruela.
Si se produjera un accidente, una única infección bastaría para dar la alerta de pandemia. La viruela sigue siendo una amenaza. Muchos hospitales de todo el mundo aún tienen muestras de sangre y de costras de enfermos de viruela que fueron recogidas durante los brotes. Esas muestras siguen siendo contagiosas. En agosto de 1978, una fotógrafa que trabajaba en la Facultad de Medicina de Birmingham sufrió una erupción. Me enteré a las 7 de la mañana del 24 de agosto de 1978. Nunca lo olvidaré. Yo era el especialista en viruela del Hospital Central England y apenas recibía consultas. La paciente, Janet Parker, estaba en aislamiento. El diagnóstico era evidente porque la erupción ya se había extendido por todo el cuerpo y por la cara. Estaba claro que se trataba de un caso de viruela. Era difícil de asimilar. ¿Cómo iba a tener viruela? Era imposible. La viruela ya no existía en Inglaterra. Yo no tenía ninguna duda. Y mi teoría se vio reforzada cuando me informaron de que la señora Parker trabajaba en nuestra facultad de medicina, justo encima del laboratorio, donde el doctor Henry Bedson estaba llevando a cabo una investigación sobre el virus de la viruela. Enseguida me puse en contacto con el virólogo de la facultad, que no era otro que Henry Bedson. Cuando se lo dije, se hizo el silencio al otro lado de la línea. No había ningún tratamiento para Janet. No podíamos darle ningún medicamento. Y al final fue empeorando hasta que falleció. Bedson tuvo que guardar cuarentena, encerrado en su casa. Y los medios no paraban de acosarle. Le llamaban constantemente. Henry Bedson se tomó todo aquello muy mal. Le afectó de forma personal. Se sentía responsable de lo ocurrido. El doctor Bedson, de 48 años, ha sido hallado muerto esta mañana en su residencia de Harbour, Birmingham. Se metió en el cobertizo del garaje y se cortó el cuello. Aquel brote hizo que la gente volviera a darse cuenta de lo terrible que era la viruela en un momento en el que todos creían que ya la habíamos vencido. Entonces se les pidió a todos los países que voluntariamente clasificaran todo el material genético de pacientes infectados que tuvieran para almacenarlo debidamente. Y llegamos a un compromiso. El virus se conservaría solamente en 2 sitios. En el laboratorio de máxima seguridad del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y en el Instituto Ivanovsky en Moscú. La idea era llevar el virus a esos laboratorios, analizarlo, aprender todo lo que pudiéramos sobre él y destruirlo. Esa era la intención. Ese era el plan. Había que destruir el virus después de analizarlo, pero no lo hicieron. El doctor Josh Lederberg, ganador del premio Nobel, dijo una vez: al final ganarán los virus. Pero en el caso de la viruela creo que ganamos nosotros. Derrotamos a la madre naturaleza. Pero la pregunta ahora es, ¿podría algún grupo terrorista o algún país resucitar la amenaza de la viruela? Este virus fue erradicado, es decir, dejó de existir, excepto en 2 laboratorios, uno en Rusia y otro en Estados Unidos. Ahora abordaremos el apartado 43 de la orden del día. La erradicación de la viruela, la destrucción de las muestras. La pregunta es,
¿Deberíamos conservar el virus o destruir las últimas muestras aunque estén en laboratorios de máxima seguridad? El riesgo de que la viruela reaparezca ha cambiado. Hay que tomar las medidas necesarias y establecer un plazo. Consideramos que este tema debería posponerse hasta dentro de 5 años, cuando las investigaciones... Justo después de erradicarla, todos estábamos de acuerdo en destruir las últimas muestras. A todos les parecía bien a principios de los 90. Pero entonces, el temor a que pudiera usarse como arma empezó a cobrar protagonismo. En los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, algunos científicos desertaron y contaron a los británicos y a los estadounidenses los experimentos secretos con armas biológicas que llevaban realizándose en Rusia desde los años 70. Uno de los desertores, Ken Alibek, tenía pruebas de que había laboratorios por toda la Unión Soviética, desde San Petersburgo a Siberia. Ken Alibek era kazajo. Era el subdirector de Biopreparat, la agencia de la guerra biológica de la Unión Soviética. Allí no solo se creaban armas biológicas a partir del virus de la viruela y otros organismos peligrosos, sino que también estaban desarrollando sistemas armamentísticos especializados en el contagio de virus a poblaciones enteras. 40.000 científicos e ingenieros creando armas biológicas. Tenían 20 toneladas de virus de la viruela en estado líquido, en tanques enormes. Se centraban solo en aquellas armas biológicas que pudieran causar un mayor daño al enemigo. Y el virus de la viruela ocupaba el primer puesto en su lista. Bill Clinton empezó a prestar atención al bioterrorismo a finales de los 90. Los testimonios de Ken Alibek y otros desertores le dejaron muy preocupado. Como consecuencia de ello, Estados Unidos decidió que no era el momento de destruir el virus. El gobierno estadounidense le dijo a la Organización Mundial de la Salud: queremos sacar el virus del congelador para llevar a cabo los siguientes experimentos. El objetivo de esos experimentos era encontrar nuevas vacunas y antivirales. En 1999, en la Asamblea de la OMS, Estados Unidos sacó adelante una moción para retrasar la destrucción del virus de la viruela. El comité accede a la retención temporal de las existencias del virus de la viruela hasta el año 2002. Entonces, tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre y los ataques con anthrax en los Estados Unidos. Australia, Asia, Europa, América, todo el mundo teme al anthrax. No se puede saber cuándo acabará la guerra contra el terrorismo. El miedo hizo que resultase más sencillo convencer a todo el mundo de que había que conservar el virus. No le estábamos prestando la suficiente atención a la viruela. En aquel momento yo no estaba en el gobierno. Y el domingo después del ataque, me reuní con el secretario de Salud, porque desconocíamos el estado de las existencias de vacunas contra la viruela. Alguien dijo: yo creo que debe de haber unas 20 millones de dosis. Resultó que había 90.000. 90.000 vacunas para todo el país. Henderson fue a la Casa Blanca y a muchos despachos en Washington y básicamente convenció a los peces gordos para que le dieran dinero. Fuimos a toda máquina y en solo 18 meses conseguimos 220 millones de vacunas. En un tiempo récord, consiguieron la cantidad necesaria de vacunas
para proteger a toda la población de Estados Unidos en caso de que se produjera una emergencia a nivel nacional o global. Ahora tenemos suficientes vacunas, sí. Pero la gente tiene que saber que la amenaza de las armas biológicas sigue estando presente. Creo que ya se ha dicho al principio que no hay ningún modo de asegurar al 100% que no hay algún virus ahí fuera, en cualquier sitio. La Reserva Estratégica Nacional es el conjunto de medicamentos y aparatos médicos necesarios para hacer frente a cualquier tipo de emergencia sanitaria que se produzca en los Estados Unidos. La Reserva Estratégica Nacional se creó tras el 11 de septiembre. Contiene kits de diagnóstico, mascarillas, vacunas, antibióticos, todos los elementos necesarios para defender a la población en caso de ataque bioterrorista. Tenemos vacunas para muchas enfermedades diferentes, como el anthrax, el botulismo y la viruela. Estamos muy bien preparados. Ese es el objetivo y para eso se creó este organismo. Hasta el momento se han descubierto 3 cepas secretas del virus de la viruela. Acabamos de encontrar una en el Instituto Nacional de la Salud. En el 2014, se hallaron 6 viales de viruela en el Instituto Nacional de la Salud. Y el contenido de esos viales era potencialmente infeccioso. Se suponía que las 2 únicas muestras de viruela estaban en 2 cámaras refrigeradas, una en Rusia y otra en Estados Unidos. Pero los rusos la transportaron por todo el país así. ¿Cómo podemos estar seguros de dónde está? Yo no creo que solo haya 2 muestras del virus. Está en otros laboratorios, está en otras cámaras refrigeradas. El Departamento de Estado está convencido de que otros países tienen el virus. O bien lo han creado a partir de muestras antiguas o mediante ingeniería genética. Yo mismo conozco a gente que dice que sabe hacerlo. Mediante la biología sintética, hoy en día se puede crear el virus de la viruela sin necesidad de recurrir a muestras antiguas. La biología sintética puede beneficiar enormemente al ser humano. Con ella se pueden crear nuevos alimentos, medicamentos, cultivos y combustibles. Pero conlleva ciertos riesgos, y uno de ellos es la creación de nuevos virus. El código genético del virus de la viruela está en Internet. Nuestro ADN tiene un código químico de 4 letras, y el de los virus también. Si le dices a un científico, mira, tengo una serie de letras que representan el gen, él podría juntar físicamente los bloques de genes y crear el virus. Básicamente, se trata de secuenciar cada letra del código, cada A, C, G y T, en el orden correcto, para obtener la secuencia entera de 20.000 letras del virus de la viruela. Un científico creó el virus de la viruela del caballo siguiendo ese método. Unió fragmentos de ADN que consiguió por Internet y creó un virus infeccioso. Esa es la prueba de que puede hacerse y, además, por no mucho dinero. Crear viruela sintética supone un reto hasta para un laboratorio de alto nivel. Pero con la tecnología actual, podría hacerse sin problema. Lo más preocupante es que puede que cada vez sea más fácil crear el virus de la viruela. En el futuro alguien podría hacerlo en su propia cocina, en algún país que escape a nuestro control. Lo único que hace falta para crear el virus es la intención de hacerlo y el dinero.
En 3 o 4 años, chavales del instituto estarán haciendo lo que los científicos de los años 60 hacían en laboratorios secretos del gobierno. Ya nunca será tan difícil crear un arma biológica como lo es hoy, porque los avances científicos harán que cada vez sea más fácil. Estamos en los albores de una revolución de las ciencias naturales que nos está ayudando a comprender cómo funcionan los organismos que nos rodean. Virus, bacterias, seres humanos. Pero, por otro lado, estos avances también hacen posible la creación y la distribución de armas biológicas muy poderosas. El conocimiento y los materiales necesarios para ello están al alcance de la mano. La viruela es un peligro real. Y lo que de verdad me preocupa no es un brote de una cepa natural, sino de una manipulada genéticamente. En el peor de los casos, un brote de viruela manipulada genéticamente infectaría las células, haría enfermar al portador, se propagaría y no podríamos detener el contagio con la vacuna que tenemos porque no haría efecto. Se puede manipular genéticamente un virus para hacerlo inmune a una vacuna. Calculo que hacer eso podría costar entre $300.000 y 5 millones. Una cantidad que muchas entidades estatales y no estatales poseen. La tecnología necesaria para diseñar o modificar un virus está ahí. Y ese mal en potencia supone una amenaza para el avance pacífico de la biología. No existe ningún mecanismo de regulación mundial que ayude a prevenir el uso pernicioso de la ciencia. Da miedo, pero tenemos que estar preparados para una tragedia así. Y este es un tema que exige una reflexión objetiva y profunda. Y la cuestión es, ¿estamos preparados? Sabemos que la madre naturaleza seguirá atacándonos, ya sea con el Zika, el SARS o el ébola o cualquier enfermedad nueva de la que aún no sabemos nada. Nuestro país tiene que ser capaz de responder ante este tipo de problemas. Y eso significa mantener informada a la población y crear más vacunas para contar siempre con dosis suficientes. Se pueden hacer muchas cosas para combatir tanto las epidemias naturales como las artificiales. Hay que diseñar nuevas vacunas, fabricarlas en grandes cantidades y distribuirlas rápidamente para prevenir epidemias. Pero hay que querer hacerlo. La historia de la viruela es la de un virus que aniquiló a miles de millones de personas y que tuvo un efecto fulminante sobre la humanidad, pero que al final fue derrotado. Así que sabemos que podemos vencer. Pero el peligro de la viruela es real. Podría reaparecer. El programa de erradicación de la viruela fue un hito histórico, porque nos hizo ver que podíamos ganar la batalla a los virus. Y si volvemos a unir nuestras fuerzas, seremos capaces de eliminar otras enfermedades. Podemos erradicarlas, pero no será tarea fácil. Para mí, la moraleja de la historia de la viruela es que tenemos que luchar unidos. Y la guerra no ha acabado.